Ayaya Tawantinsuyo. Los incas salieron desde Tiwanaku hablando aymara y poco a poco desde el Titicaca, la Isla del Sol, llegaron a Cusco hablando quechua. Realmente los incas vienen desde hace miles y miles de años. Hay incas antiguos como hay incas contemporáneos. El Tawantinsuyo era un gran país de los 4 suyos, donde no había dinero, guerra, donde no había intereses, propiedad privada, donde no había odio, donde no había paz, donde no había libertad, todos estos conceptos que se van usando en el día de hoy. Realmente el Tawantinsuyo fue un ejemplo ante el mundo, y es por eso que fue parte de las utopías que plantearon en Europa para resolver los problemas del mundo. Pero vinieron hombres blancos, barbudos, extraños, pisoteando el territorio del Tawantinsuyo, sin pedir permiso a nuestra Pachamama ni a nuestro Padre Sol. Ellos llegaron con 177 hombres cercanas a la ciudad de Cajamarca. Allá hicieron un pacto secreto para el repartimiento de las glorias y las riquezas, sin traicionar a la patria de la corona española. Ellos eran el capitán gobernador Francisco Pizarro y el cura dominico Vicente Valverde. Ellos son los constructores de ese ejército realizado el 14 de noviembre de 1532. Ese ejército se convirtió en ejército patriota. Ese ejército se convirtió en ejército republicano y también en los ejércitos al servicio de las dictaduras y gobiernos de turno de los países de Latinoamérica. Ese ejército se mantiene su esencia en todos los ejércitos de nuestros países latinoamericanos. También ese ejército es recordado cada 14 de noviembre, conmemorando en la batalla de Aroma, aquella batalla para defender los intereses del rey Fernando VII, bajo una pelea interna entre realistas, entre Pierola y Esteban Arce. Esteban Arce, tránsfuga, se convierte en patriota, y ese ejército realista se convierte en ejército patriota, al servicio de la nueva república, al servicio del nuevo Estado. Y han conmemorado ese ejército. Y cuando han conmemorado, es como hubiesen conmemorado el ejército establecido el 14 de noviembre por Francisco Pizarro. Ese es el ejército de la coacción y la represión hacia los pueblos y naciones indígenas del Tawantinsuyo. El Tawantinsuyo fue atacado ese día 14 de noviembre. Ese día preparan y se presentan haciendo un diálogo de paz y amistad, pero mentirosa. Se presentan ante Atahualpa, ante la plana mayor, el estado mayor del Tawantinsuyo. Ahí estaban todos los curacas, ahí estaba su esposa. Ellos estaban ahí descansando después de la siembra, con sus mazos, macanas, con sus instrumentos laborales agrícolas. Habían sembrado cantidades de tubérculos en toda esa región con el apoyo del curaca de Cajamarca. Y también utilizaban las flechas, las ondas para realizar la caza de animales. Realmente era un trabajo que también hacían de la pesca con sus lanzas y sus redes. Se estaban preparando. También se trasquilaba las vicuñas, las alpacas y las llamas. Era un ejército de trabajadores, pero los cronistas mentirosos al servicio de la corona española señalan que fue un ejército que se enfrentó al ejército de Francisco Pizarro. Mentira, no había guerra, no había batalla. Ese ejército se parapetó en la ciudad de Cajamarca, en esas laderas preparadas para masacrar y matar a más de 6.000, cerca de 10.000 indios. ¿Cómo ocurrió esto? Ese ejército tenía 10 artimañas: usar el diálogo
de paz y amistad falsa, dividir al pueblo del Tahuantinsuyo, crear enemistades entre dos enemigos. Ellos han creado los enemigos suaves y los enemigos temibles. Ellos han usado el veneno, ellos han descabezado a los principales jefes del Tahuantinsuyo y luego han hecho el ataque por sorpresa. Luego han inventado culpas, culpando a los enemigos temibles. Luego se han repartido el botín, el oro, la riqueza, el botín de guerra. Luego inventan y crean crónicas, crean los hechos mentirosos, la mentira de los hechos escritas en las actas escritas de ese tiempo. Y también han difundido noticias falsas y cizañas. Esas 10 artimañas persisten en el día de hoy al servicio de la corrupción, al servicio del atropello y la explotación contra las naciones indígenas. Ese ejército era el reflejo de la guerra criminal y cruel. Al ser parapetado, los trabajadores, Atahualpa y su esposa y los curacas, entran en nombre de la paz y amistad a la sala donde les recibe el Inca Atahualpa y su esposa. El cura les invita el vino dulce. Todos están conversando, dialogando. Luego ven que se tiene que servir el veneno, el vino envenenado, y se envenena toda la plana mayor. Está solo su esposa y algunos. Atahualpa. Atahualpa luego es apresado, pero antes de ser apresado se le dice que debe ser convertido a la religión, que debe bautizarse y que debe creer en Dios y que debe creer en el rey. Y él no acepta, porque cuando le entregan la Biblia les arroja. Y eso ha sido el grito de Santiago de ellos para realizar la masacre a más de 6.000 indios en la plaza de Cajamarca. Ahí mueren acribillados por estos 177, que hasta el día de hoy sus espíritus persisten de estos 177 en las repúblicas latinoamericanas. 67 jinetes bien armados estaban presentes, y ellos representan al poder ejecutivo del día de hoy, representan a los ministros, representan a los viceministros y a las altas autoridades del Estado ejecutivo. Y también estaba apoyado por 3 arcabuceros, y esos representan al ejército y a la policía, a las fuerzas armadas aéreas, a la fuerza terrestre y a la fuerza marina. Es el ejército y la policía represiva durante el virreinato, durante la república, y también están haciendo represión en los últimos tiempos en todos estos países latinoamericanos contra las naciones indígenas. Y también están ahí 7 escopeteros que representan a los diputados, senadores, a los gobernadores. A ellos representan. Y ahí están los levantamanos, los que están al servicio de las élites y los corruptos. Ese es el poder legislativo de los 7 escopeteros. Y también están los 10 flecheros ballesteros. Representan al poder judicial, a los fiscales, a los jueces, a esos que viven del pueblo, de las coimas y el engaño, que inventan diatribas. A esos representa la justicia, a estos 10 escopeteros. Pero al frente están los 2 cañones, que representan a 2 sistemas, a los patriotas, a los realistas, a los vascongados y vicuñas, a los izquierdistas, a los derechistas. Estos 2 cañones apuntan al pueblo de Cajamarca, al pueblo del Tahuantinsuyo, con el título del socialismo y el capitalismo. 2 enemigos que tiene el Tahuantinsuyo. Ellos han pretendido solucionar los problemas del hambre y la miseria en nuestro continente, fracasaron. La izquierda fracasó en nuestro continente, la derecha fracasó. Y la única alternativa es el pensamiento de Atahualpa,
que renace desde ese 1532 como un incarno. El pensamiento de Atahualpa se presentó el 12 de octubre de 1992, donde fui elegido como Inca, en ese año de 1992. Y el año 2012, en Tiwanaku, nuevamente se refortalece el estado real del Tahuantinsuyo, con los jóvenes del pensamiento Pacha. De ahí nuevamente emerge el Tahuantinsuyo desde Tiwanaku, para llegar nuevamente al Cusco, para ser real, para ser concreto en los tiempos actuales. De ese Tahuantinsuyo invadido, para convertir en un Tahuantinsuyo independiente. Estamos batallando, proseguimos, porque Atahualpa se le apresó con 2 guardias para que no se restablezca el Tahuantinsuyo, con otros 2 guardias para que no se restablezca totalmente el Tahuantinsuyo. Así los 4 soldados están como guardias presentes para que no nos levantemos, para que no nos sublevemos. Por esa razón Atahualpa está prisionero, su espíritu está prisionero, aunque lo hayan matado. Por eso nosotros somos prisioneros, somos cautivos de los estados y las repúblicas latinoamericanas. Todavía nosotros persistimos en la clandestinidad. Por esa razón no ha solucionado ni la revolución social ni la reforma capitalista. Realmente nuestro pueblo está en caminos para llegar con una agenda de Atahualpa. Con esa agenda hasta el año 2032 se tiene que concretizar, porque ese camino largo tiene que tener su meta donde nosotros seamos independientes y soberanos como Estado del Tahuantinsuyo, donde nuestra huipala flamee en las Naciones Unidas, flamee en todo el mundo, porque nosotros tenemos derecho a ser independientes y soberanos. No podemos integrarnos a los estados latinoamericanos, no necesitamos descolonizarnos porque nunca fuimos colonos, no necesitamos emanciparnos porque nunca tuvimos como padres de la patria España o la madre patria de España, nunca fueron nuestros padres, nuestras madres, por eso no necesitamos emanciparnos. Nosotros somos prisioneros, nosotros buscamos la libertad, buscamos de que nos alejemos de estas cárceles republicanas. Por esa razón va a realizarse ese parto dolorido, pero va a venir, porque el renacer del espíritu de Atahualpa persiste. Aunque pidan el botín de mucho oro, como lo han hecho, viven de nuestros recursos naturales los hijos de los eurodescendientes. Nosotros persistimos hasta ahora. Somos nosotros esa sustancia del Tahuantinsuyo, porque tenemos derecho a ser Tahuantinsuyo en tiempos actuales. Las agendas neoliberales de los 200 años, los bicentenarios, quieren destruir nuestra agenda de Atahualpa, pero vamos a seguir luchando, combatiendo, batallando, hasta que se reconstituye totalmente el Tahuantinsuyo. Mi homenaje como Inca Huáscar Chiquihuanca, representante del estado clandestino del Tahuantinsuyo, que peleamos y combatimos sin claudicar, rindo ese homenaje a Atahualpa y a su esposa, rindo ese homenaje a Manco Inca y a Cora Oglio, rindo ese homenaje a Tupac Amaru, Micaela Bastidas, a Tupac Katari y Bartolina Sisa, y al último que se levantó, Laureano Machaca y Dominga Hamachi, en 1956, donde se constituyó la República del Collasuyo, que tenía que ser la base para la reconstitución total del Tahuantinsuyo. Con ese homenaje y esa recordación, ese homenaje al Tahuantinsuyo que pervivirá para siempre. Allá el Tahuantinsuyo. Detener.